Buenas tardes, vamos a resolver un problema típico de lo que es armar una distribución de frecuencias y adicionalmente vamos a hacer las gráficas de esa distribución de frecuencias. Para este caso tenemos un conjunto de datos que son 55 datos de unas medidas de unas velocidades de unos carros. Estas son 55 informaciones que tienen ustedes ahí en su papel y ahora las vamos a organizar acá. Estos 55 datos son la cantidad total de datos con las que vamos a armar nuestra distribución de frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para armar una distribución de frecuencias, lo primero que se debe hacer es saber cuántas clases son. En el primer punto dice, construya una distribución de frecuencia en 5 clases. O sea que todos estos datos los vamos a organizar en 5 cajones o en 5 categorías y vamos a distribuir los datos en esas 5 clases. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, el primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, para eso vamos a ir ordenando los datos. Y como cada uno de ustedes tiene ahí la copia, me ayudan para ver si me equivoco en algo. Esta es la parte más importante porque donde uno se equivoque en el ordenamiento, después todo le queda mal. Hay que equilibrar en calidad y en velocidad. O sea, no se puede hacer uno tan despacio pues que se le vaya todo el tiempo armándolos, ni tan rápido como para que le queden mal. Entonces, mirando ahí, el más pequeño es 16. Miramos a ver, y de 16 no hay sino uno, entonces tachamos ese 16. Luego sigue 18, en 18 tenemos 1, 2, 3, no veo más. Entonces de 18 hay 3, de 16 hay 1. 19, lo veo. 20, veo 1, no más. De 20 hay 1. De 21, veo 1, 2, 2 no más. Si ven ustedes más, me avisan. De 22 hay 1, 2, 3, 3 no más. De 22 hay 3. De 23 hay 1, 2, 3, 4, 5, 5, no veo más. De 23 hay 5. De 24 hay 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces de 24 hay 3. De 25 hay 1, 2, 3, 4, 4. De 25 hay 4. De 26, 1, 2, 2 nomás. A 3 que aquí hay. De 26 hay 3. De 27, 1, 2, 3, 3 nomás, ¿cierto? No, 4. Así hay otro más. Así, 4. De 27 hay 4. 28 veo 1, veo 2, 3, 4. De 29 hay 1, 2, 3, 4, 4 nomás, ¿cierto? Sí. El 30 tenemos 1, 1 nomás. El 31, 21,
1, no más. Así, y el otro por ahí me sirve. Así. 2. De 33, hay 1, 2, no más. 34, no veo. 45. Sí, 34. Ah, sí, 34 hay 34 hay 1. 35 hay 1. 36 hay 1. 37 hay 1. 38 hay 2. 43, 41 hay 1. 43 hay 1. 43 hay 2, así 2. 43 hay 2. 45 hay 1. Y 52 hay 48. 48. ¿ah? 48. 48, 1 y 52, 1. Bueno, entonces ahí tenemos ya nuestros 55 datos. ¿Y qué característica tienen esos 55 datos? Que están ordenados de menor a mayor. Y fuera de eso, contamos cuántos habían de cada uno. Ese es nuestro primer paso para construir nuestra distribución de frecuencias. Entonces, los pasos que hay que hacer son los siguientes, que les voy a ir colocando acá. Lo primero que hay que hacer es que hay que calcular el rango. ¿Y el rango qué es? El rango es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor. O sea que el rango es igual a 52 menos 16. Entonces 52 menos 16 da 36. 6 y 6, 12, 3, 4 y 1, 5. Da 36. El rango es 36. Como vamos a dividir esto en 5 cajones, vamos a averiguar cuál es el ancho de cada uno de esos cajones. Eso se llama el intervalo. Entonces, el intervalo es dividir el rango entre el número de clases. En este caso será 36 dividido en 5, que me da 36 dividido en 5, en sus calculadoras les debe dar 7.2. 7.2 sería el ancho del intervalo, pero como los intervalos tienen que ser enteros, siempre se aproxima al entero siguiente. O sea que esto lo aproximamos a 8. El ancho de cada uno de los cajones va a ser 8. Como son 5 cajones, eso nos daría un nuevo rango. ¿Cuál es ese nuevo rango? El nuevo rango es igual al intervalo, que es 8 multiplicado por el número de clases, que es 5, y eso me da 40. Entonces, el viejo rango era 36 y el nuevo rango es 40. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una diferencia entre estos dos de 4. Lo hemos ampliado en 4. ¿Qué hacemos con esos 4 que le hemos ampliado? Los debemos distribuir al comienzo y al final de mis datos. ¿Cuál es el primero de mis datos? 16. Y el último es 52. O sea, entre 16 y 52 hay una distancia de 36. Pero como debe ser de 40, entonces lo amplío 2 para acá hasta 14 y 2 para acá hasta 54. O sea que ahora me va a quedar desde 14 hasta 54. ¿Cuál es la distancia de aquí a aquí? 40. ¿De acuerdo? Así es como vamos a armar nuestra distribución de frecuencias. Entonces vamos a empezar a organizarla. Para organizarla comenzamos los intervalos y los comenzamos desde 14
y el ancho como es 8, el primer intervalo me va a dar de 14 y 8, 22. El segundo, 22 y 8, 30. El tercero, 38, 38. El otro me da de 38 y 8, 46. Y el otro, 46 y 8, 54. Entonces fíjense que el menor valor ya es 14 y el mayor valor 54. Entre 54 y 14 está el rango de nuestra distribución, que para el caso es 40. ¿Cuántas clases? 5 clases. ¿Cuál es el ancho de cada clase? 8. Muy bien. Ahí ya podríamos empezar a contar nuestros datos en cada una de las clases. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Que como tenemos unas fronteras, por ejemplo 22 hay 3 datos que son 22. ¿En dónde caen? ¿En la primera clase o en la segunda clase? Para evitar ese problema, porque cada dato debe caer en una única clase, lo que hacemos es que agregamos un punto 5 a cada una de las fronteras para convertir unos intervalos reales. Vamos a calcular nuestros intervalos reales agregándoles punto 5. Esta es una cifra cualquiera, puede uno agregarle cualquier cantidad, pero en este caso le voy a agregar, y siempre yo acostumbro a agregarle lo mismo, punto 5, para no estar enredándose con eso. Entonces el primero va desde 14.5 hasta 22.5. Como se dan cuenta son los mismos 8. El otro va de 22.5 a 30.5, de 30.5 a 38.5, de 38.5 a 46.5 y de 46.5 a 54.5. Siguen siendo los mismos 40 desde 54.5 a 14.5, y cada una de los anchos son 8. Ahora sí ya podemos entonces calcular nuestras frecuencias. ¿Cuál es la frecuencia? Es la cantidad de datos que hay en cada uno de los rangos. El primer rango, ¿hasta dónde va? Hasta 22.5, o sea, el 22 está incluido ahí, porque el 22 es menor que 22.5. O sea, nuestro primer grupo va hasta 22. ¿Cuántos datos hay ahí? Hay 1 más 3, 4, 5, 6, 7 y 3, 10. O sea, 10 de las velocidades que nosotros tenemos en la hoja caen en el primer intervalo, en la primera clase. La segunda va hasta 30.5, o sea, el 30 está incluido. ¿Cuántos datos hay hasta 30? Hay 5 y 3, 8, 12, 15, 19, 23, 27 y 1, 28. 28 datos tenemos en el segundo cajón. En el tercer cajón va hasta 38.5, o sea, el 38 está incluido ahí. ¿Cuántos hay hasta ahí? Hay 1, ¿yo dónde puse esto? Hasta el 38 aquí. ¿Cuántos hay aquí? 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 2, 12. ¿Sí está bien? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Bueno, el tercero va hasta el 46. O sea, hasta aquí. Hay 2, 3, 4. Y en el último hay 1 y 1, 2. Vamos a contar cuántos van. 38, 50, 54 y 2, 56. Ahí hay un error. La última. ¿En esta? 2. De pronto 33 son 2. ¿Sí? 2. Ok. 2. Por eso les decía que esta parte del conteo es la parte más importante, en donde hay que equilibrar velocidad con
calidad. Entonces aquí no serían 12, sino 11. No, porque ahí sí ya hay 55. 28, 38, 41, ¿qué? 28, 38, 48, 49, 53 y 2, 55. Ahí están ya listos estos 55 datos. Entonces, ya tenemos ahí nuestras frecuencias. Ya organizamos nuestra tabla de frecuencias. Esta es la distribución de frecuencias. Para tenerla completa, ¿qué nos hace falta? Nos haría falta la marca de clase. ¿Cuál es la marca de clase? La marca de clase es un valor que es el promedio de cada clase. Esta primera clase está entre 14,5 y 22,5. Para calcular la marca de clase, que es X, lo que hacemos es que sumamos estos dos y lo dividimos entre 2. Esto me da 22, 32, 36 y 1, 37. Mitad de 37 es 18.5. ¿Qué quiere decir este 18.5? Es el valor promedio de la primera clase, que es como si dijéramos que todos estos 10 carros tenían una velocidad de 18.5. Estamos asumiendo que este es el valor que caracteriza a toda la clase. Para el siguiente dato, como lo que nos interesa en el parcial es que ustedes optimicen el tiempo, si ustedes suman estos dos y lo dividen entre 2, les da este valor. Pero como ya saben que estos son todos los valores medios y el ancho del intervalo es 8, pues sencillamente si ya está el primer valor medio, pues sumamos de 8 en 8. Entonces da 26.5 más 8, 34.5 más 8 y finalmente 50.5. Entonces fíjense que fue mucho más rápido sumarle de 8 en 8 que ponerse a sumar y dividir. Ya tenemos nuestros datos listos para construir nuestra distribución de frecuencias. Vamos primeramente a construir nuestra primera gráfica. Cuando ya tenemos nuestra distribución de frecuencias, ya estos datos no nos sirven de nada porque ya hicimos el conteo y todo. Entonces ya esto no nos interesa para nada. Vamos a utilizar este mismo espacio aquí para hacer las gráficas. Entonces, vamos a hacer nuestra primera gráfica. ¿Cuál es la primera gráfica? Es el histograma de frecuencias. Un histograma de frecuencias sencillamente es la representación gráfica de esta columna que está aquí, la columna de frecuencias, en la combinación de dos ejes. En un eje colocamos lo que es las frecuencias y en el otro los datos, que para el caso particular los datos son las velocidades. ¿Cuál es la primera velocidad? 14.5. Como realmente el primer dato no lo vamos a pintar muy lejos, hacemos una división aquí para significar que no estamos comenzando en cero, y aquí ponemos nuestro primer dato que es 14.5. De aquí hacia allá tenemos que dibujar 5 cajones, cada cajón de un ancho de 8. Entonces vamos a hacerlo aquí así. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí tenemos 14.5, luego tenemos 22.5, 30.5, 38.5, 46.5 y 54.5. Ahí tenemos ya todos los extremos de nuestras fronteras de cada clase. Y ya hemos colocado el eje de las X, que son los datos. ¿Qué colocamos en la vertical? Las frecuencias. Para eso, para saber
de cuánto en cuánto vamos a subir, miramos cuál es la frecuencia más alta. En este caso la frecuencia más alta es 28. O sea que significaría que el dato más alto es 28. Como no vamos a hacer 28 rayitas, podríamos hacer o 16 rayitas de 2 o podríamos hacer 10 rayitas de 3. Entonces vamos a hacerlo de 3 en 3 para llegar hasta qué máximo, 30, que ahí está incluido el 28. Entonces aquí hacia allá, hacia arriba, si no necesitamos hacer división, sino que cada rayita van a ser 3. 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30, ¿cierto? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. ¿Por qué lo hicimos de 3 en 3? Porque ya sabemos que vamos a llegar hasta 28. Bueno, ahora sí entonces empezamos a hacer la gráfica. La gráfica dice que nuestro primer cajón va hasta una altura de 10, porque son 10 en esa primera clase. Entonces aquí buscamos 10, estaría un poquito más arriba aquí de este. Ustedes en su examen pues tienen una hoja de examen, de manera de que es más fácil hacer la gráfica. Y aquí tenemos nuestro primer cajón. En este cajón hay 10. El segundo cajón llega hasta el 28. O sea, un poquito por encima aquí del 27. Sí, me quedó muy chueco. ¿Cuántos hay acá? 28, que es nuestra segunda clase. La tercera clase llega hasta 11. Un poquito más abajo aquí del 12. Nuestra tercera clase tiene 4. Un poquito por encima del 3. Y la última tiene 2. Esta es nuestra primera gráfica. Características de esta gráfica: todas las columnas están unidas entre sí y estamos representando nuestras fronteras de cada clase y las cantidades que hay en cada una de ellas. ¿Cuánto es la suma de todo esto? Ya ustedes saben que son 55. ¿Cuál es el rango? Entre 14,5 y 54,5, que es 40. ¿Listo? Primera gráfica. ¿Cómo se llama? Se llama el histograma de frecuencia. El segundo diagrama es el polígono de frecuencias. Entonces, ¿cuál es el polígono de frecuencias? El polígono de frecuencias lo podemos hacer en esa misma tabla, en ese mismo cuadro, y para hacerlo lo que hacemos es lo siguiente: marcamos cada una de las clases, de las marcas de clase, en el extremo superior de las barras. Si esto va entre 14,5 y 22,5, ya sabemos que el valor de 18,5 es la mitad. Y esa mitad la representamos en el extremo superior. O sea, aquí estaría nuestra primera marca de clase, que es la mitad de este intervalo. Aquí está la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Como este ancho es de 8, para que cerremos el polígono completamente, dibujamos 4 a este lado y 4 a este lado. Si esto es 8, aquí va 4. ¿Para qué? Para que podamos cerrar las líneas. Unimos los puntos y estos puntos unidos me representan nuestra segunda gráfica, que es el polígono de frecuencia. Entonces ahí ya tenemos
2 de nuestras gráficas. ¿Qué hemos hecho entonces hasta la presente? Ya construimos nuestro histograma, nuestra distribución de frecuencias en 5 clases, y ahora ya hicimos el histograma y ya hicimos también el polígono. En la hojita sigue a continuación un diagrama de pastel con las frecuencias encontradas y otro de barras con las frecuencias encontradas. Entonces vamos a hacer un diagrama de pastel con estas y un código de barra y un diagrama de barras con estas mismas. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestro diagrama de pastel. Para hacer un diagrama de pastel tenemos que tener un 100%, y en este caso el 100% son los 55 datos. ¿Cuántos datos teníamos? 55, organizados en 5 clases, en la primera 10, en la otra 28, 11, 4 y 2. Entonces nuestro primer paso sería describir esto que está aquí en función de el total, que son 55. Para eso lo que hacemos es que vamos a colocar acá una cosa que se va a llamar el valor fraccional. Vamos a convertir cada uno de estos en una fracción. ¿Una fracción sobre qué valor? Sobre 55. Entonces, esta primera fracción, ¿cuántos serán? 10 sobre 55. El segundo será 28 sobre 55. 11 sobre 55, 4 sobre 55 y 2 sobre 55. Ya sabemos que la sumatoria de todo esto nos da 55, aquí nos quedaría 55 sobre 55, que es igual a 1. Entonces ya tenemos nuestro primer dato escrito en forma de fracción. Como un diagrama de pastel es una fracción, pero para visualizarlo y organizarlo mejor es más conveniente representarlo como un porcentaje. Vamos a convertir esto, primero lo convertimos en un decimal y luego lo convertimos en un porcentaje. Entonces primero como un decimal y luego como un porcentaje. Para convertirlo en un decimal, ¿qué hacemos? Cogen su calculadora y dividan 10 entre 55. ¿Cuánto les da? 0, vamos a trabajarlo con 3 decimales. Entonces 0,181. Como el otro es un 8, entonces sería 0,182. 28 dividido entre 55, ¿cuánto da? 0,509. 0, ya con la aproximación y todo. 510. 11 sobre 55, ¿cuánto da? 0,2. O sea, 0,2. 4 sobre 55. 0,072. Y 2 entre 55. 0.36. 0,36. ¿Ok? Ahí ya está todo con 3 decimales. La suma de esto es probable que nos dé muy cerca de 99.99, porque como hemos hecho unos ajustes, unas aproximaciones, pues no nos da exacto. Ahora, estos decimales vamos a convertirlos en porcentajes. ¿Cuánto sería o cómo se convierte un decimal a porcentaje? Sencillamente se corren 2 posiciones después del punto o de la coma. Entonces esto me quedaría 18,2, 51.0, 20%, este es 0,2, 7,2% y 3,6%. Esto que está aquí nos debe sumar un 100%. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí todos nuestros porcentajes.
Ahora sí ya podemos graficar nuestro pastel. Para dibujar un pastel ya sabemos que el pastel cuando está completico, ¿cuánto es? 100%, ¿cierto? Entonces vamos a borrar esto aquí y acá mismo hagamos el pastel. Entonces vamos a hacer un pastel y el pastel es este círculo que estamos haciendo. Bueno, de este pastel, ¿cuál sería el más fácil de dibujar? En este caso, el más grande, que es el 51%. Ya uno sabe que la mitad de la torta es ¿cuánto? El 50, ¿cierto? O sea que si yo hago aquí una raya por la mitad, aquí tendría el 50. Tengo que agregarle ¿cuánto? Un 1%, que es casi que nada. O sea, digamos que ahí casi ni se nota ese 1% ahí. Vamos a suponer que está así. O sea, esto está ligeramente, pero muy bajitico acá. ¿Cuánto es esto? Esto, vamos a suponer que son estas bolitas así. ¿Esto qué es? ¿Qué clase es esta? La 2, ¿cierto? Esta es la clase 2. ¿Y cuánto me representa? El 50, el 51%. 51%. Entonces yo podría aquí pintar que la que está así con estas bolitas, esta es la clase 2. ¿Ok? La clase 2. Ya pinté la primera, que es esta que está aquí, que es el 51%. Estas dos, fíjense que este tiene 20 y este tiene 18. Son muy parecidos. El de 18.2 es solamente un poquitico más pequeño. Entonces, si nosotros tenemos acá que la mitad, este pedazo aquí, ¿cuánto sería este completo? Sería el 25, ¿cierto? Y necesitamos llegar hasta el 40. O si es lo mismo, si pintamos, por ejemplo, pues este es 20 menos 1, serían 19. Y aquí tenemos, no, tenemos 24. Sí, porque era 25 y le quitamos aquí 1, entonces nos quedan 24. Si le quitamos 4, digamos que 4 grados es como un poquitico así. Entonces, Sería 18. no, si a 24 le quitamos 4 nos quedaría el de 20%. O sea que aquí tenemos el de 20%. ¿Y el del 20% cuál es? La tercera clase. La tercera clase. Entonces aquí vamos a poner esto aquí con cuadritos en rojo. Si ustedes tienen colores para el parcial, pues queda más bonito. Aquí tenemos ¿cuál clase? 20%. Aquí tenemos el 20%, que es la clase 3. Y esas son cuadritos. Aquí tenemos la clase 3. Bueno, muy bien. Ahora, la otra que está, ya nos quedan el de 18. Ya está este, nos queda el de 18.2, 7.2 y 3.6. Aquí tenemos 7 y 3, 10.8, casi un 11%. ¿Se acuerdan cuánto era un octavo? Que hicimos en la clase pasada. Un octavo, que era dividir esto en 8 pedazos. ¿Cuánto era cada octavo? 12.5%. Y aquí tenemos entre estos dos 10.8, que es casi un 12. O sea que si digamos aquí dividimos un poquitico menos de un cuarto, ahí tendríamos menos de el 12.5, y eso lo podemos dividir, uno de 7.2 y el otro de 3.6, o sea, uno es el doble del otro. O sea, si dividimos esto en 3 pedazos, aquí me quedaría, digamos, hasta ahí.
Entonces, este primero sería, vamos a ponerlo así. Aquí tenemos el 3.6% y aquí tenemos ¿cuál? Aquí tenemos, voy a llenarlo aquí en punticos así, el 7.2%. Entonces aquí tenemos el 3.6 y el 7.2 que son el 7.6 es la clase, 7.2 es la clase 4, que son los punticos acá. Y la otra, que son las rayitas así, es la clase 5. No nos queda sino esta, que quedó en blanco. Y esa sería la clase 1, que tiene ¿cuánto? El 18.2%. Y vamos a hacer triangulitos aquí. Esta es la clase 1. Clase 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, muy bien. Entonces, eso sería todo lo que corresponde al parcial de ustedes. Serían hacer la distribución de frecuencias y esas 4 gráficas. ¿De acuerdo? Hagamos un corto resumen de lo que hicimos para que les quede claro. ¿Cuál fue el primer paso que hicimos? Ordenar los datos. El segundo paso que hicimos fue verificar el intervalo, porque nos dio un decimal, lo aproximamos al siguiente entero. Calculamos el rango nuevo. La diferencia entre el viejo rango y el nuevo rango, en este caso fueron 4. ¿Qué hicimos con esos 4? 2 al menor, 2 al mayor. ¿Qué pasa si hubiesen sido 3? Ustedes escogen a su gusto 1 al menor y 2 al mayor, o 2 al menor y 1 al mayor, como ustedes quieran. Luego de que ya teníamos 2 menos para el menor, arrancamos nuestra distribución de frecuencias no en 16, sino en 14 y le sumamos de 8 en 8. Construimos un intervalo real e hicimos el conteo. Para el conteo verificamos cuántos estaban en hasta 22, hasta 30, hasta 38, hasta 46 y hasta 54. Contamos todo esto y luego calculamos la marca de clase, que era la diferencia entre el primero y el segundo dividido entre 2. Una vez calculado ese, le sumamos de 8 en 8. Y ya con eso pudimos hacer nuestra primera gráfica, teniendo presente que era hasta 28. El histograma. Luego, para el polígono, sencillamente dibujamos las marcas de clases y las unimos. Y luego calculamos las fracciones y ahí quedó listo. ¿Qué nos quedaría pendiente? Solo el diagrama de barras. El diagrama de barras es sencillamente esta misma representación, solo teniendo presente que en este caso en particular las barras no van unidas, sino que van separadas, para que me dé una visual del asunto. Los diagramas de barras normalmente se utilizan para representar comparaciones entre dos escenarios o para dar una visual del crecimiento de las cosas. Como en este caso es la misma información para este ejercicio que está aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Sencillamente, ya ahí en este caso lo que nos interesan no son estos datos, sino que son 5 cajones. Entonces lo que hacemos es sencillamente decir que aquí está, por ejemplo, la clase 1, que sube hasta 10. Entonces aquí tendríamos los mismos: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30.
Entonces, aquí tenemos que quitar 5 cajoncitos. Nuestro primer cajón va hasta 10, o sea, hasta aquí. Digamos, aquí estaría la clase 1. La clase 2 la pintamos separada y va hasta 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 27 aquí, 28, menos más encimita. Entonces fíjense que aquí va la clase 2. La clase 3 va hasta 11, 3, 6, 9 y 2, 11. Clase 3. La clase 4 va hasta 4. Y la última hasta 2. Esta es la clase 4. Esta es la clase 5. Estos están separados ahí. Normalmente, ¿para qué se utilizan estos diagramas de barras? Es por si yo quiero comparar, por ejemplo, el comportamiento de dos escenarios. Ahí fue una medición de 55 carros un día. Supongamos que yo otro día mido otros 55 carros y me dan otras medidas distintas. Entonces yo podría pintar aquí, por ejemplo, las otras del otro día y tener un comparativo de ambas situaciones. Las negras son las del día tal y las rojas son las del día tal. Para eso es que se utilizan los diagramas de barras, para tener yo una visual de cómo es el comportamiento de los datos. Pero en este caso en particular, aquí ya no van nada de valores de X, sino sencillamente las 5 clases que estamos interesados en. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ese es el contenido de nuestro parcial y espero que este video les sirva de ayuda.